Hola a todos, bienvenidos al Trono del Monarca, donde los dogmas caen y la verdad se alza. Hoy continuamos con la serie Requiem para Dios. Si eres nuevo, te invito a escuchar la introducción, ya que allí aclaro algunos puntos importantes. Si no eres nuevo, te invito a compartir, comentar, calificar, suscribirse y todo lo que ayude a que este contenido llegue a muchas más personas. Una vez dicho eso, empecemos. La ira nubla la mente. Se convierte en una espada sin empuño. Debes controlarla o ella te controlará a ti. Palabras de Airo en Avatar The Last Airbender. Hoy continuamos con la serie de los pecados y hablaremos del pecado más subestimado de todos. Hablaremos de la ira. La ira es una emoción primitiva tan básica como el miedo o la alegría. Una emoción que surge como respuesta a una amenaza percibida, a una injusticia, a la frustración, al dolor o a simplemente la pérdida de control. No es solo enojarse, es un cóctel explosivo de la fisiología. La adrenalina que te acelera el corazón, la tensión en los músculos que están listos para pelear o huir, y la cognición. Pensamientos como esto no es justo. Todo eso son cosas que avivan la llama hasta que se enciende. Charles Darwin la veía como un instinto evolutivo. En la sabana ancestral, la ira te daba el coraje para defender a tu tribu o tu territorio. Hoy se ha convertido en una sensación que despierta en el tráfico o en las redes sociales. Ese instinto ancestral explota por tonterías. Un comentario troll o un jefe injusto. Porque nuestro cerebro cavernícola no distingue entre un león o un like perdido. Psicológicamente, la ira se define por varios tipos, como una hidra a la cual le crecen dos cabezas cuando le cortas una. Tenemos la ira explosiva, ese estallido inmediato. Como un volcán, explotas, gritas, golpeas, destruyes. Es el modo lucha en su máxima expresión, donde no hay razón y todo es violencia. También está la ira pasiva, esa que hierve a fuego lento, manifestándote con sarcasmo, resentimiento. Sigmund Freud le llamaba agresión desplazada. Hoy también se le dice ser pasivo-agresivo, y es tan peligrosa que incluso puede generar enfermedades. También hay una teoría que se llama la teoría cognitiva, de Albert Ellis y Aaron Beck, que dice que la ira no viene del evento en sí, sino de la interpretación, de lo que ustedes consideran que tuvo que haber sucedido o no, de las creencias irracionales como el mundo debe ser justo o la gente debe respetarme. Y eso genera una necesidad de retribución y al no tenerla, genera rabia. Rabia que se acumula como el magma en un volcán hasta que estalla y se convierte en alguno de los tipos de ira que ya mencioné antes. Las escrituras también definen la ira. Por ejemplo, está Santiago 1:20 que dice: la ira de hombre no obra la justicia de Dios. Y en ningún lugar del mundo se puede ver mejor el efecto de la ira que en las redes sociales. Incluso los algoritmos usan la ira para obligar a los usuarios a mantenerse conectados. Esto se conoce como rage bait, que se traduce como carnada de furia. Y funciona muy simple. Imagínense que ustedes hacen algún comentario, o ven una noticia, un reel, leen un post, o lo que sea. El algoritmo estudia su comentario, su tiempo de visualización,
su interacción general con la plataforma donde vieron la información. Y les empieza a mostrar más información referente a ese tema. Y si siguen interactuando, pues seguirán recibiendo más posts de ese mismo tema hasta estar saturados con lo mismo. Eso generará en ustedes una explosión de cortisol, que va a hacer que su cuerpo esté en un estado de lucha constante, lo cual a su vez genera agotamiento. Y eso desencadena el rage bait. Mientras más cansados estén, menos racional será su cerebro. Menos podrán decir, basta, hasta aquí. Y poco a poco, su cerebro primitivo tomará el control. Y así se generará una respuesta visceral. Y esto con un simple comentario que ustedes vieron o un post que vieron. La cosa es peor, mucho peor, cuando son ustedes los que reciben un comentario negativo. Allí la explosión es más rápida y brutal. Se crea un combate virtual entre ustedes y los miles de trolls que hay en la red. Un combate que deben saber que no van a ganar, pero los obligará a seguir pegados a la red social donde sea que estén, hasta sentir que ya no pueden más. Y de nuevo, como siempre digo, eso está mal, muy mal. Y a diferencia de los capítulos anteriores, no existe un sinónimo o una palabra que yo vaya a usar en este momento para hacer una separación entre la ira y Otsa, ya que la ira en realidad puede ser tanto fuego como hielo. Y sí, me imagino que se preguntarán a qué me refiero con eso. Pues bien, hay un tipo de ira que no mencioné antes, un tipo de ira al que yo le digo la ira helada. La ira helada es la ira calculada, usada para manipular o lograr metas. Y sí, puede ser tóxica, pero también puede ser transformadora. Y sí, sé que dirán que eso no es ira, y estarán en lo correcto más o menos. Como ya definí, la ira es en realidad un resultado fisiológico de nuestra percepción del mundo. Nuestro cuerpo genera hormonas en respuesta a lo que percibimos como bueno o como malo, y nos incita a luchar, huir o destruir lo que nos amenaza. Pero hay algo que se parece mucho a la ira, y es la pasión. Como diría Rocky Balboa, déjame decirte algo que ya sabes. El mundo no es todo sol y arcoíris. Es un lugar muy malo y sucio. Y no importa cuán duro seas, te va a golpear y te va a dejar en el suelo si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie pega más duro que la vida. Pero no importa cuán duro pegues, importa cuánto resistas y sigas adelante. Cuánto puedas aguantar y seguir adelante. Así se gana. La pasión es el lobo bueno que ruge en el corazón de cada persona. Es ese poder, es esa fuerza, esa voz en tu cabeza que te dice, levántate, aún no has muerto. Y hay muchos ejemplos de personas que grabaron su nombre en la historia gracias a la pasión. Está Steve Jobs, con su revolución en Apple. Albert Einstein, con su redefinición de las leyes de la física. Martin Luther King, con su discurso de Tengo un sueño. Un discurso que movió a 250.000 personas alrededor de todo Estados Unidos solo con el boca a boca y un sueño. Está J.K. Rowling, quien nunca se rindió en su sueño de ser escritora hasta que logró publicar Harry Potter. El mismísimo Sylvester Stallone, quien luchó incansablemente hasta que se produjo la película Rocky con él como protagonista. Eso es la ira de la pasión.
esa fuerza que está en el corazón de cada persona, ese impulso de fe ciega que te hace levantarte del suelo cada vez que la vida te golpea. Esa luz al final del túnel que no siempre se ve hasta que ya estás por llegar. Y lo único que se necesita para alcanzar ese tipo de ira es un sueño. Y sí, sé que estoy repitiendo mucho esto, pero deben entender algo. Vivimos en un mundo vacío. Un mundo donde las redes sociales y las IA le están robando a la gente su imaginación, la fuerza. En este momento todo debe ser inmediato, sin esfuerzo, sin ganas, sin emoción, solo exceptuando el rush de endorfina que te genera un like, un comentario en algún post o reel que hiciste. Pero fuera de eso, el mundo está hueco. La pasión es básicamente un Dios olvidado, un Dios al que hay que despertar. Cada uno de ustedes tiene un don, algo en lo que es bueno y algo que seguramente el mundo te dijo que no servía. Te dijeron que eso o en eso no podría ser bueno. Pues bien, hoy te digo que no es verdad. Como diría Will Smith en la película En busca de la felicidad, no permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. La gente que no puede hacer algo te dirá que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Punto. Recuerden, recuerden qué les gusta. Recuerden qué les apasiona. Recuerden esa emoción que sintieron la primera vez que alcanzaron ese logro de lo que sea. Que hicieron esa cosa que les gusta. Que ganaron ese premio. Recuerden ese momento en el que alguien los felicitó por lo que lograron. Recuerden. Recuerden. Recuerden y despierten. El mundo necesita eso. Necesita pasión, necesita vida, necesita voluntad. Y si ustedes no la tienen, pues recuerden lo que es tenerla. Y si nunca la tuvieron, pues búsquenla. Escuchen a su instinto, porque allí está. Recuerden, la verdad es un eco. La libertad es un acto. Nos vemos en el siguiente capítulo.